Bueno, ya sabéis el nombre de dónde viene, la queratoplastia estromal profunda o la melar anterior profunda, pero quisiera hacer hincapié en una cosa que se decía al principio cuando empezábamos a hacer esto, que había otro nombre que se usaba también que era Maximum Depth Anterior Lamellar Keratoplasty, es decir, es como si, como se ha hablado aquí, tenemos que llegar a planos profundos de la córnea, pero digamos que clásicamente, a pesar de que se está hablando solo de burbuja, ha habido dos formas de disecar los planos profundos de la córnea. Una forma manual, en la que habitualmente no se suele llegar a la membrana de Descemet, y una forma que es la gran burbuja, en la que intentamos llegar a la membrana de Descemet o a lo que se puede llamar capa de Dua. Nosotros, como sabéis, durante muchos años hemos estado realizando esta técnica, que es la técnica de Meles, que es una técnica manual en la que se crea una doble cámara anterior para llegar no a la membrana de Descemet exactamente, sino a planos muy profundos de la córnea, es decir, dejando parte de estroma y esto lo publicamos en Journal of Emmetropia. Teníamos unos resultados que no eran tan buenos como con la penetrante, pero bueno, eran unos resultados bastante aceptables, con un 74% de pacientes más de 0,5 y con un 34% de pacientes por encima de 0,8. Después publicamos también entre medias una serie de 5 pacientes con el grupo de Alicante, con Juanjo Pérez Antonja, en el que hicimos 5 casos con técnica de Meles todos, en los que la disección era manual. Por cierto, el artículo que ha puesto Tita al principio de Watson, del grupo del Murphys, era todos con técnica de disección manual y, como fijáis, la agudeza visual preoperatoria del paciente o la agudeza visual potencial conseguíamos prácticamente en todos los pacientes la misma agudeza visual postoperatoria con técnica manual sin llegar a la membrana de Descemet, siendo que usábamos injertos del mismo tamaño porque eran pacientes con estasias corneales y eran muy miopes. Después publicamos hace poco también en la revista española pues nuestra casuística de algunos de los últimos 5 años entre penetrante y DALC, y teníamos evidentemente unas agudezas visuales mejores en queratoplastia penetrante que en DALC, pero con DALC, con técnica manual, tampoco los resultados eran muy malos. Este artículo a mí sí me parece definitorio, que es del grupo francés de Borderie, en el que ellos digamos, clasifican muy bien los dos grupos de queratoplastia. Habría que leer el artículo, habría que explicarlo bien, pero básicamente las conclusiones es que la agudeza visual corregida postoperatoria en la penetrante es igual que en DALC con Big Bubble, es decir, igual que en DALC llegando a la membrana de Descemet, que la agudeza visual en penetrante y en DALC con Big Bubble es mayor que la agudeza visual media con DALC manual, pero que, sin embargo, lógicamente las complicaciones con penetrante son mayores que las complicaciones con cualquier tipo de DALC manual o Big Bubble. Y la supervivencia del injerto, lógicamente, es mayor siempre en DALC con cualquiera de las dos formas que en queratoplastia penetrante. Bien, nosotros hemos ido evolucionando y de la técnica de Meles pasamos a hacer Big Bubble y últimamente realizamos otra técnica que denominamos Small Bubble, que ahora os pondré. Nico me pidió que dijéramos pues cuándo hacíamos una cosa o cuándo hacemos otra. ¿Cuándo seguimos usando la técnica de Meles? Porque nos encontramos muy seguros. Pues en córneas muy curvas, por ejemplo, o en córneas en las que tienen muchas cicatrices, en las que sé que es muy fácil que vayamos a romper con una Big Bubble. En córneas con eye-drops, bueno, pues lo intentamos por lo menos, porque a veces se puede conseguir, si vas por encima del estroma o por encima de la membrana de Descemet, se puede conseguir una DALC con técnica manual. En pacientes con ojo único, pues yo intento no jugármela y hago una DALC con técnica manual. En pacientes que necesitan un injerto grande, para intentar conseguir de verdad el injerto grande y no tener problemas de rechazo. Y en pacientes con síndrome de Down es que ni me lo pienso, porque en mis manos una técnica de disección manual, a pesar de no llegar a membrana de Descemet, pues consigo prácticamente siempre una DALC, mientras que con una Big Bubble pues tenía entre 1/3 y 2/3 de éxito. Últimamente lo que estamos haciendo, Busin publicó una técnica que él llamaba Small Bubble, en la que de forma manual lo que hacía básicamente era un mushroom, pero de forma manual, llegando a la membrana de Descemet. Y ahora os diré cuál creo yo que es la ventaja de esta técnica. Lo que hacemos con el donante es disecarlo, hacemos un mushroom en el láser de femtosegundo, como veis ahí, pero un mushroom no muy periférico, es decir, la parte, digamos, central del hongo lo que tiene es 6 milímetros nada más, y después al receptor
lo ponemos también en el láser de femtosegundo y hacemos exactamente pues, la misma configuración. Bueno, hay unas pequeñas variaciones en las medidas que después que no me voy a poner aquí a decirlas. Después subimos al receptor a quirófano y lo que hacemos es, como ya tenemos tallado con el láser de femtosegundo, lo que hacemos es levantar la lamela anterior, que ya la tenemos tallada, y esa queratotomía vertical también está tallada con el láser de femtosegundo. Entonces, lo que hacemos es inyectar aire para obtener una burbuja, pero no una gran burbuja, sino una pequeña burbuja. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues yo, y Willy lo he puesto antes, a mí habitualmente la gran burbuja se me rompe en la periferia. Si consigo una burbuja en la que no tenga que llegar a la periferia, en la que no tenga que cortar hasta la periferia, pues probablemente, y por lo menos en mis manos me pasa, la posibilidad de perforar es mucho menor que cuando hago una gran burbuja. De forma que conseguimos la imagen especular de este hongo, también hecho con femtosegundo, y el matching, digamos, es prácticamente perfecto. Se pone encima, se ha hecho una queratectomía periférica superficial, o como si fuera una SALC superficial, y en la parte central hemos hecho una DALC llegando a la membrana de Scemet, digamos. Esta imagen os la pongo porque al principio nos daba miedo si rompíamos, joder, pues ¿qué hacemos? Necesitamos 2 córneas. Después decidimos jugar con una sola córnea, porque si rompemos, pues lo que hacemos es dejar su propio endotelio. No es este caso, porque no hubo necesidad, pero dejaríamos el endotelio y haríamos un mushroom con una penetrante normal. Bien, como veis aquí, estos son los 5 casos que tenemos. Si veis, es que esto no aquí, sí. Pues si veis, las agudezas visuales preoperatorias que se debe alcanzar a 3 meses, tenemos 0,7, a 4 meses de 0,4 a 0,3, a 8 meses de unidad 0,5. Este es el único paciente que de momento tenemos con astigmatismo muy alto y mejora con lente de contacto, de 0,4 a 0,4 a 9 meses y a los 10 meses de unidad, prácticamente unidad con un astigmatismo bajito. Si veis estas imágenes, aquí se ve la configuración del mushroom. Esta está al tercer día hecha, esta está a los 2 meses y estas fotografías pues, son de 3 meses. Este paciente con lente de contacto gas permeable llegaba preoperatorio a 0,4 y con estenopeico a los 3 meses llegaba a 0,4 y a los 9 meses pues, ha llegado a 0,4 con un astigmatismo de 5 dioptrías. La imagen, como veis, es muy bonita, con las suturas fuera. Y este paciente a los 3 meses es el paciente que se nos quedó en 0,5 con un astigmatismo más alto. Yo no sé si es porque al disecar esto tuvimos que terminar de cortarlo con tijera y esto nos produce ese astigmatismo que solo somos capaces de corregir con lente de contacto. Bien, pues muchas gracias. Esta es la presentación.